Camino tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Bien, y vamos a comenzar el día de hoy con nuestra predicación. Ya les pido, hermanos, que abramos nuestra Biblia en Jeremías 1:5-11. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Jeremías 1:5, por favor. Está ahí en el Antiguo Testamento. Jeremías 1:5. Allí los que tenemos la Biblia de promesas está en la 586, ¿verdad? 586, ¿vale? Dice la palabra de Dios, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Amén. Amén. Súper bien. Hoy la palabra de Dios nos habla del profeta Jeremías. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, sobre ese profeta que fue llamado ¿por quién? Por Dios. Él fue llamado por Dios. ¿Para qué? Para poderle hablar palabra de parte de Dios. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Y ahí vemos, ¿no?, que Jeremías le decía: Señor, Señor, pero es que soy un niño, soy un niño. Y sabes, primero te quiero explicar o te quiero decir el significado del nombre Jeremías. El significado del nombre Jeremías significa a quien Jehová designó o escogió. A quien Jehová designó o escogió. Y podemos ver cada uno de nosotros que en el nombre Jeremías ya venía explícito, ¿verdad?, lo que él iba a hacer para Dios. Dios ya lo había escogido. Dios ya había puesto en su corazón que Jeremías iba a ser quien iba a llevar de parte de Dios todas las palabras a ese pueblo. Pero Jeremías decía: es que, Señor, yo soy un niño. Y no es que Jeremías literalmente haya sido un niño de 10, de 15 años, no. Jeremías era un joven de 20 años. Jeremías era un joven de 20 años. Pero él decía que era un niño porque en aquel tiempo los profetas tenían una edad de entre 55 y 60
años. Entonces para Jeremías era impresionante que Dios le haya dicho: yo a ti te voy a mandar a que hables lo que yo te diga. Por eso Jeremías decía: Señor, es que yo soy un niño. Jeremías no tenía ni siquiera la mitad de la edad de los profetas que en aquel tiempo tenía. Por eso él mismo decía: es que soy un niño. Y aquí nos da una gran enseñanza la palabra de Dios, porque nos hace ver a ti y a mí, hermano, que Dios no tiene limitantes. Para Dios no es importante tu edad. Para Dios no es importante si tú o yo tenemos estudios. Para Dios no es importante lo que haya sido tu antigua manera de vivir. Dios, hermano, cuando te escoge, hermano. Y hoy tú y yo somos esos Jeremías que Dios nos ha escogido para predicar su palabra, para ir y dar las buenas nuevas del evangelio allá afuera, hermanos. El Señor no tiene limitantes. Y hay ocasiones en que a veces tú y yo tenemos esas limitantes. Y justo es como se llama el día de hoy nuestra charla. Se llama rompiendo los límites. Se llama rompiendo los límites. Hoy, si nosotros nos remontamos nuevamente aquí a la palabra de Dios, a Jeremías 1:5, ¿qué dice? Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. ¿A quién? A las naciones. Este pequeño versículo que el día de hoy acabamos de leer nos trae tres grandes enseñanzas a cada uno de nosotros. Y esas enseñanzas que nos trae, número uno, dice allí la palabra de Dios: antes que nacieses te conocí. Y hoy te quiero decir a ti, hermano y hermana, tú y yo no fuimos coincidencia que hayamos nacido. No es que fuiste no planeado por tus papás, o que a lo mejor a ti te dijeron: es que tú no debiste de haber estado aquí. Hermano, hoy la palabra de Dios nos dice: antes de que nacieses te conocí. Tú y yo fuimos planeados por Dios. Dios, dice la palabra de Dios, que no cae, ¿verdad?, una hoja de un árbol si no es su voluntad. Dios, imagínate, tiene contado cada uno de nuestros cabellos, de cada uno de los que estamos aquí. Así que para Dios no fue una coincidencia de que tú y yo hayamos nacido. Fue voluntad de Dios, hermano. Así que tal vez ese argumento que a veces el enemigo quiere poner en nosotros, de que nosotros fuimos a lo mejor algo ahí que no fue planeado, no es así, hermano. Porque Dios, nuestro Padre Celestial, nos tenía planeados desde un inicio. Así que ahí nos dice la palabra de Dios que desde antes, desde que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. La número dos, lo segundo que nos enseña es de que nos santificó. Nos santificó. ¿Y qué significa la palabra santificar? La palabra santificar significa que tú y yo fuimos apartados para Dios. Que tú y yo fuimos apartados para Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios nos ama tanto que desde antes que tú y yo naciéramos, desde que antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía? Y todavía Dios, estoy seguro que Dios sabía lo que tú y yo íbamos a hacer antes de conocerle. Y bueno, pues todos aquí tenemos una historia. Todos aquí podemos contar un testimonio de lo que éramos antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, para Dios, Dios no veía eso. Dios veía más allá. Recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre, hermano. Dios mira ¿qué? Nuestro corazón. Dios mira nuestro corazón. Así que Dios ya nos había apartado a ti y a mí, y aún nos había dicho: tú me vas a servir. Tú me vas a servir. Tú me eres útil. Tú me eres útil. Y la número 3 es que a ti y a mí nos iba a dar
por profeta a las naciones. Sí, hermano, amén, amén. Nos iba a dar por profeta a las naciones. Y no es que a lo mejor esperemos, a ver, Dios, ¿qué me está diciendo? No, Dios sabe cómo es que a nosotros nos habla a través de su palabra. Dios ya tiene todo escrito para todas las personas. Y Dios a ti y a mi hermano ya nos dio por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo hemos sido escogidos para predicar las buenas nuevas del evangelio. Y esa es la gran comisión. Tú y yo debemos de ir allá afuera y predicar la luz de Cristo. Tú y yo somos esas antorchas encendidas que vamos a ir y alumbrar allá afuera a todas aquellas personas que están cautivas por el enemigo, hermanos. Así que a ti y a mí, Dios nos llamó para ser predicadores de su palabra. Así que la limitante, hermano, la limitante que nosotros podamos tener, no la tenemos, porque Dios va con nosotros. Dios no nos deja solos. El Espíritu Santo es quien habla a través de nosotros. Recordemos, ante Dios tú y yo no tenemos limitantes, no hay límites, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino lo hacemos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos es como vamos a ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer punto que el día de hoy el Señor nos quiere hablar es: quitemos lo que nos limita. Quitemos lo que nos limita. Y si tú te vas nuevamente allá a tu Biblia y la abres allí en Jeremías 1:6, la abres allí en Jeremías 1:6, dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Podemos ver cómo el mismo Jeremías estaba diciéndole: Señor, yo no puedo. Señor, ¿cómo me mandas a mí a hablar? ¿Por qué no mandas a otra persona que tiene más edad, que tiene más experiencia que a mí, que yo soy un niño de 20 años? Porque él se veía así, un niño de 20 años. Y hay ocasiones, hermano, en que cada uno de nosotros nos decimos a sí mismo: es que yo soy un niño, porque yo no sé hablar en público. O sea, yo no tengo estudios. O sea, ¿cómo me dices que yo vaya a hablar si mira dónde vivo? Deben ir las personas que tienen estudios, que saben hablar en público. Y no, hermano, no, hermano. Y lo vamos a ver. Allí nos habla la palabra de Dios sobre Moisés. Todos conocemos a Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios, que fue escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la cautividad. ¿De quién? De Egipto, de Egipto. Y cuando Dios le dijo: Moisés, vas a ir con el faraón y le vas a decir que libere a mi pueblo. Y Moisés lo que le dijo fue: ay, Señor, o sea, me dices que yo vaya, pero soy tardo para el habla. Dice allí: ay, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Moisés le estaba diciendo a Dios: Señor, ¿cómo me dices a mí que yo vaya si yo soy tartamudo? Moisés, hermanos, era tartamudo. Moisés no hablaba bien, tenía un problema físico en donde él no se podía expresar con las personas. Pero él no estaba viendo con los ojos que Dios nos ve a ti y a mí. Él estaba viendo su limitante. Él estaba viendo lo que él carecía, no lo que Dios podía hacer a través de él.
Y eso es algo de lo que tú y yo podemos estar luchando todos los días, es decir, es que ¿cómo le voy a hablar a mi familia? ¿Cómo le voy a hablar a mi vecino si yo no sé hablar? Si me pongo nervioso, si nada más me pongo enfrente de alguien y ya estoy sudando. ¿Y sabes qué le dijo Dios? ¿Cómo le contestó Dios a Moisés? Ahí se lo puedes leer tú en tu casa, hermano. Ahí lo puedes leer tú en Éxodo 4:10 en tu casa. Pero Dios le contestó a Moisés. Dios le contestó a Moisés: quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Hermanos, ¿quién nos dio la boca? Dios. ¿Quién nos dio los ojos? Dios. ¿Quién nos dio el habla? Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros somos esas personas que fuimos hechos en las manos del alfarero, porque tú y yo somos ese barro en las manos del alfarero. Así que tú y yo, hermanos, no tengamos miedo de ir y predicar las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay ocasiones en que en nuestra casa hay un familiar que está padeciendo por alguna circunstancia. A lo mejor tiene alguna enfermedad, o a lo mejor está pasando por depresión, está pasando por ansiedad, a lo mejor su matrimonio, inclusive hasta de tus mismos papás. A lo mejor tú, jovencita, tú eres el único que está aquí conociendo de Dios y tus papis aún no. Y a lo mejor te da miedo. Dices, ¿qué les voy a decir a mis papás? Pero ¿sabes? Dios va contigo. El león de la tribu de Judá rugirá por ti. Él es quien hablará a través de ti. El Espíritu Santo va a ser quien va a convencer a cada una de esas personas. Así que tú y yo no nos debemos de limitar por lo que debamos de hablar, sino tú y yo debemos de confiar en lo que Dios hará a través de nosotros. Porque nuestra familia, hermanos, va a ser ganada para Cristo. Y si no lo sabes, dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que un día, hermano, hermana, tu hijo va a estar aquí. Un día tu papá va a estar aquí de rodillas alabando a Dios. Un día tu mamá va a estar aquí. Un día tu familia completa va a estar aquí. Y aún, jovencito, jovencita, que aún no tienes familia, aún tus hijos van a estar aquí alabando a Dios. Así que ese es nuestro Padre Celestial. Él es quien nos usa a cada uno de nosotros para nosotros, y nosotros no debemos de tener esos límites. Esos límites solamente nos pone el enemigo. ¿Y sabes quién? A la edad de 12 años, ahí sí era un niño, hermanos. Ahí sí era un niño. ¿Sabes quién a la edad de 12 años ya compartía la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en Lucas 2:46, el Señor Jesucristo a la edad de 12 años, Él ya hablaba de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él estaba delante de los eruditos de la palabra de Dios, de los doctores de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Él les hablaba a aquellos varones que habían pasado casi toda su vida aprendiéndose la palabra de Dios y se la sabían de inicio a fin y de regreso. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él no se quedaba callado. Y dice allí la palabra de Dios que todos ellos se quedaban atónitos de la forma en la que como nuestro Señor Jesucristo les hablaba. Porque Él no lo hacía, Él no se limitaba por su edad. Y Él sí era un niño, Él literalmente era un niño de 12 años. Él era un niño que seguramente a esa edad pudiera haber estado jugando con otros niños, pudiera estar a lo mejor más preocupado porque su papá o su mamá lo dejara salir, ¿verdad?, a jugar, pero no, él no se quedaba callado, él no se quedaba callado.
Así que jovencita y jovencito, y aún los más jóvenes, no nos quedemos callados. Que nosotros seamos esos portadores de las buenas nuevas. Vayamos y arrebatemos todas esas almas, todas esas vidas que Satanás tiene cautivas y que en este momento ellos piensan que ya no hay esperanza. Hermanos, que nadie tome en poco nuestra juventud, que nadie diga que somos niños, porque no vamos solos. Vamos con Jehová de los ejércitos. Así que el Señor está con nosotros. Así que tú y yo, hermano, no debemos de tener límites. Es que, hermano, ya estoy bastante jovencito y no puedo ir allá y predicar. ¿Qué me van a decir, hermano? Que tu edad no sea una limitante. Es que, hermano, nunca fui a la escuela. ¿Qué voy a decir, hermano? Pedro era un iletrado. Pedro era un pescador. Pedro fue llamado por el Señor Jesucristo y Pedro, dice la palabra de Dios, que fue lleno del Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo, ¿cuántas gentes ganó? Más de 3,000 y 5,000 ganó, hermanos. Y él sabía leer, él había estudiado. No, hermanos, porque el Espíritu Santo es quien habla a través de nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de tener? Solamente debemos de tener nuestro corazón dispuesto. Nuestro corazón dispuesto es lo que nos dice la palabra de Dios, que tú y yo debemos de tener un corazón dispuesto. Así que no debemos de hacerle caso al enemigo con esas limitaciones que a ti y a mí nos ha dicho, que porque no tenemos estudio, que porque no venimos de una familia adinerada, que porque a lo mejor nos da miedo, tartamudeamos, hermano. Nosotros no lo haremos, solamente somos el canal que Dios nos quiere ocupar para que podamos predicar las buenas nuevas de su palabra. Así que el segundo punto que Dios nos dice el día de hoy es: quita el temor, quita el temor, quita el temor. Y si nosotros nos vamos una vez más allí a Primera de Jeremías, ahora 1:8, dice la palabra de Dios: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dice Jehová. Y eso es lo que a veces nos da a nosotros, temor. A veces nos da miedo compartir nuestra fe. Hay ocasiones que nos achicamos, ¿verdad? Hay ocasiones en que ni siquiera queremos que nos pregunten: oye, ¿tú eres cristiano? Hoy, hasta a veces decimos: hoy no me preguntes, pregúntame las tablas, pero no me preguntes que soy cristiano, porque ahí sí me da pena. Y eso es lo que el enemigo trae a nosotros. A nosotros trae el enemigo ese miedo, ese temor. Y ¿sabes algo? Dios está con nosotros. Todos conocemos al Señor, todos conocemos la historia de Daniel. Todos conocemos que Daniel y sus amigos eran jóvenes que amaban profundamente a Dios. Eran jóvenes que ellos no se querían contaminar con las cosas que en ese momento estaban, con las cosas del mundo, ¿verdad? Él inclusive cuando fueron ahí llevados cautivos ahí un par de años para ver si el rey Nabucodonosor los escogía, ellos no querían comer la comida que el rey les daba, ¿no? Y eran manjares, eran cosas que a lo mejor si a ti y a mí nos dan ahorita una arrachera, ahora decimos: sí, ándale, yo la quiero, ¿no? Nos dan verdura o arrachera, decimos: no, pues yo quiero la arrachera, ¿no? La verdura, pues después, ¿no? Ahorita mejor me como carnita. Ellos no, hermanos. Ellos en ese momento lo que decían era: yo no me quiero contaminar de eso. Y posteriormente todos sabemos, ¿verdad?, que ellos fueron escogidos, pero también posteriormente el rey Nabucodonosor tenía en su corazón ese amor propio, ¿no? Esa parte de: ahora yo voy a hacer una estatua. Y hizo una estatua ¿de qué? De oro. ¿Para qué? Para que todas las personas, dice la palabra de Dios, que al sonido de bocina todos se postraran. Entonces, al momento de que sonaba la bocina, toda la ciudad, todos los que estaban ahí se tenían que postrar ante esa estatua de oro.
Sin embargo, Daniel y sus amigos no lo hacían. Y bueno, como todos conocemos, hay personas que les gusta ir y como dar como cosas que, decir, oye, ¿qué crees? Pues Daniel y sus amigos no se postraron. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que fueron llamados ante el rey. Y en ese momento el rey les dijo, a ver, ¿cómo que no se postran? Y ellos tenían en su corazón esa convicción, no, es que yo al único que me voy a postrar, al único al que yo voy a adorar, ¿a quién es? A Dios, a ninguna otra. Dice ahí que el rey se enojó tanto, se enfureció tanto, que mandó encender el fuego de horno, el horno de fuego 7 veces más. Porque ese era el castigo para todos aquellos que no se postraran ante la estatua de oro al sonido de bocina. Daniel no quiso, Daniel y sus amigos dijeron no, y hasta el último momento dijeron no. Pues fue encendido ese horno de fuego más de 7 veces, que hasta las personas que lo estaban ahí avivando el fuego, dice ahí que fueron consumidas por tan caliente que estaba ese horno. Y cuando los amigos y Daniel fueron echados al horno de fuego, dice ahí la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor se quedó así de, a ver, no eran 3 personas las que yo había metido y veo 4, y uno parece al Hijo del Hombre, al Hijo del Dios que me está diciendo este Daniel. ¿Y quién creen que era? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, no importa que el mundo nos quiera a nosotros decir o nos quiera intimidar. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo, nos defiende. Tú y yo habitamos bajo las alas del omnipotente Dios. Y aunque ellos vengan con espada y jabalina, nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. El león de la tribu de Judá va con nosotros. Tú y yo no vamos solos, hermanos. No vamos solos. Y te voy a contar, hay una historia, algo que nos pasó hace un mes. Hace un mes salimos, el grupo de jóvenes organizó de adolescentes una salida a predicar al hospital, a llevar las buenas nuevas. Y los adolescentes tienen una edad entre los 13 y los 17 años. Y se nos pidió ahí apoyo a algunos que somos aún más jóvenes para cuidarlos. Y al momento de estar ahí, hermanos, yo en lo personal, yo iba con miedo, hermanos. O sea, yo sí tenía así como me dio como ese temor. Me dio ese temor porque decía, no sé con quién me voy a enfrentar. Teníamos que predicar parte del cachito que íbamos a subirnos al metro, eran como una estación, 2 estaciones, y pues en ese cachito teníamos que compartir nuestra fe y que varias personas fueran ganadas. Y en ese cachito una hermana contaba el testimonio y a mí me tocaba, ¿verdad?, hacer esa oración de fe para que todos, y pues con el temor, ¿verdad?, ahí muchas personas fueron ganadas, gracias a Dios. Pero llegando al hospital, llegamos allá al hospital y ahora sí los líderes que estaban organizando esto nos dijeron, pues hermanos, ya estamos en el campo de batalla. Ahora sí, dispérsense y vayan y hablen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo llevaba a cargo a algunos adolescentes y yo recuerdo mucho que al momento en el que llegamos, de mi lado izquierdo había 2 personas sentadas en una banca. Al momento de que yo las vi de esas personas de las que si tú te las acercas, siento que ya te van a pegar. O sea, literalmente yo vi esa pareja y yo sentía, estos me van a pegar si yo me les acerco. Y más porque me les iba a acercar en un momento pues en el que era muy vulnerable para ellos. ¿Por qué? Porque estaban pasando una necesidad de un familiar que estaba en ese hospital. Entonces la verdad, hermanos, es que yo me fui. O sea, yo pasé por ese lugar y en ese momento le dije, Señor, o sea, yo sentía en mi corazón, el Espíritu Santo me decía, háblales, pero yo por acá tenía ese temor, hermanos, tenía ese temor de hablarles a ellos de la palabra de Dios. Y es que yo los veía con una cara de, como dicen, de pocos amigos, ¿no? De los que no te me acerques, no quiero ni siquiera que ni la mosca se me acerque. Y yo me pasé. Le estuvimos allá hablando a otras personas y les pregunté a los adolescentes que iban conmigo, es que yo vi a estas personas que están allá y siento en mi corazón irles a hablar. Y uno de ellos me dice, yo también las vi y yo también sentí lo mismo. Hermano, pues yo dije, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, pues vamos y les vamos a hablar. Hermano, yo tenía temor, de verdad, yo tenía ese temor. El enemigo en ese momento me estaba infundiendo un miedo, un temor. Pero cuando yo me acerqué, ellos, al momento de acercarme, nos permitieron orar por ellos. Y no nada más orar, hermanos. Ellos decidieron aceptar al Señor Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, ahí nos podemos dar cuenta que el temor solamente nos lo quiere infundir el enemigo, porque nosotros no vamos solos. El Señor va con nosotros. Y si nosotros vemos allí en Marcos 13:11, nada más apúntalo. Nosotros no somos los que hablamos, hermanos. Dice allí la palabra de Dios en Marcos 13:11. Y si me ayuda mi hermano de la alabanza, por favor. En Marcos 13:11 dice: no nos preocupemos por lo que debamos de hablar. Ni siquiera lo pensemos, porque nosotros no somos los que hablaremos, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a hablar a través de nosotros. Y eso le pasó a Pedro, hermanos, cuando ellos estaban ante el concilio, cuando estaban allí, cuando fue el día del Pentecostés. Ellos hablaron por medio del Espíritu Santo, hermanos. Ellos hablaban. Tenemos ahí otro varón que es Esteban. Esteban, todos conocemos a ese joven Esteban, que Pablo, ¿verdad?, dio voto para que lo mataran. Pero Esteban, dice la palabra de Dios, que lleno del Espíritu Santo, él mismo se defendió ante el concilio. Y no se defendió con golpes, no, hermanos. Se defendió con el denuedo que le estaba dando en ese momento el Espíritu Santo. Así que, hermano, a mí ese día tenía temor. Ese día seguramente mi temor era porque no sabía con qué forma iba yo a llegar a hablarles. Y lo que yo estaba viendo en ese momento eran dos caras de personas que me querían casi comer. Pero en ese momento tú te das cuenta que el temor se hace a un lado cuando tú tienes la convicción en tu corazón de que no lo harás en tus fuerzas, hermano. Que no lo harás en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Porque el Espíritu Santo es quien va a hablar a través de ti y de mí. Y hoy hemos visto dos cosas que Dios nos ha enseñado. Dios nos ha dicho que ninguno de nosotros tengamos, ¿verdad?, que rompamos esos límites, que no veamos las limitantes que tú y yo tengamos, que si no sé hablar, que si no soy letrado, que si vengo del barrio más lejos de la ciudad. No, hermanos. Dios nos ha dicho también que no tengamos temor. Pero una tercera cosa nos manda el Señor. Y esa tercera cosa es el punto número 3. Es: te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Y nos dice ahí la palabra de Dios en Jeremías 1:10, nos dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tú y yo, hermano y hermana, hemos sido puestos en esta tierra para no quedarnos callados. Hemos sido puestos en esta tierra para ser la sal de esta tierra. Hemos sido para ser luz en medio de las tinieblas. Hemos sido puestos para traer de la cautividad a aquellos que el diablo tiene oprimidos en depresión. Tú y yo, hermanos, hemos sido puestos aquí para poder dar libertad a aquellos que están cautivos. Hemos sido puestos aquí para dar esperanza a aquel que se le ha acabado, aquel que anda pensando
en que no tiene un sentido la vida, y que en estos momentos está pensando la manera de cómo quitarse la vida. Tú y yo hemos sido puestos para ser esas antorchas en esta tierra y no ganar solamente una persona, sino ganar multitudes. Porque en ese ganar, hermano, en ese ganar está tu familia. En ese ganar están aquellos que hoy se encuentran a punto del divorcio. Tú y yo hemos sido llamados para ser esos grandes evangelistas. La palabra de Dios nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y yo veo aquí sentados, hermanos, más de 500 personas, no sé, mucho más, que somos obreros de Dios. Y si cada uno de nosotros ganamos a una persona, no nada más se gana una persona, porque eso es lo que tú y yo vemos. Se ganan generaciones, hermanos. Se ganan generaciones. Y tú y tus generaciones y mis generaciones serán ganadas para Cristo, hermanos. Amén. Y ahí en Lucas 4:18 nos dice, ahí si abramos Lucas, hermanos. Vámonos todos por favor a Lucas 4:18. Vámonos a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Este versículo me encanta, hermanos. Este versículo nos trae esperanza. Y este versículo alguna vez fue dado para nosotros, hermanos. Alguna vez estábamos en esta condición y alguien fuese valiente o valienta, ¿verdad? Quien dobló rodilla y nos ganó. Y dice la palabra de Dios allí en Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, una vez más la palabra de Dios nos dice que el Espíritu del Señor estará sobre nosotros. No tengas temor, no te limites, porque tú y yo vamos a ir y vamos a predicar esa palabra que solamente Dios va a poner ¿en dónde? En nuestra boca. Así que, hermano, vayamos y demos esperanza a aquellos a la que la esperanza se les ha ido. El mundo les ha dicho que si su vida la han pasado con alcoholismo, con drogadicción, así van a morir, y tan solo están contando los minutos para que ellos dejen esta vida. Pero Dios no nos mandó a que nosotros les quitemos la esperanza, porque la palabra de Dios nos dice que las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas en Cristo Jesús. Y tú y yo antes estábamos en esa cautividad, y por la gracia y misericordia de Dios hoy estamos aquí. Así que, hermanos, mostremos la libertad de Cristo, demos esperanza a aquel que la ha perdido, declaremos sanidad para aquellos a quienes se les ha dado un diagnóstico en el cual les dicen que solamente les quedan días de vida. ¿Por qué? Porque el que da la vida, ¿quién es? Es Dios, es Jesucristo. El hombre no nos limita para decir hasta cuándo va a ser. Y aún cuando alguno de nosotros dejemos esta tierra, dice la palabra de Dios que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú y yo no morimos, hermanos. Tú y yo nos vamos con nuestro Padre Celestial. Nos vamos a esas bodas del Cordero. Nos vamos allá, hermanos, con nuestro Padre, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más llanto. Pero esto no nada más es para nosotros. Esto también es para aquellos que hoy no conocen de Cristo. Así que aprovechemos esta semana, hermanos.
La siguiente semana es una semana en la que muchos jóvenes, familiares de nosotros, van a venir por primera vez a escuchar de la palabra de Dios. Y aún si tú tienes un boleto que aún no tiene nombre ni apellido, hoy estamos a tiempo, hermanos, para luchar la buena batalla. Y esa batalla no la luchamos en nuestras fuerzas, sino la luchamos de rodillas, hermanos. La luchamos en oración. Ganemos a ese nuevo. Ganemos a ese joven que se está perdiendo en las drogas, que se está perdiendo en esa promiscuidad sexual, que se está perdiendo en toda esa desviación que el mundo le dice que es correcto. Vayamos y traigamos, hermanos, con amor, predicando las buenas nuevas. Porque yo creo con todo mi corazón que este auditorio un día se va a llenar de puros jóvenes, hermanos. Y no es coincidencia que nuestro Padre Celestial haya puesto en el corazón de nuestros pastores hacer este evento para esos jóvenes que necesitan de Él, hermanos. Así que tú y yo debemos de ser esos evangelistas, y no nada más que se nos quede para esta semana, sino que se quede ya como un hábito en nuestra vida, de no pasar de largo ante la necesidad del hombre, ante la necesidad de la persona que está ahí, sino nosotros vayamos y prediquemos las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Satanás no nos ponga en nuestra mente esas limitantes de que tú y yo no vamos a poder, porque ahí tenemos un gran ejemplo de un Pedro que no tenía estudios, que era iletrado, que muchos decían ¿cómo es posible? Y él ganó a multitudes de personas, hermanos. Ahí tenemos a un Jeremías que aún a su corta edad él era útil para Dios. Así que jovencito, jovencita, si tú tienes una edad aún más corta que la de Jeremías, no tengas miedo de compartir la palabra de Dios, porque por medio de la palabra que tú compartas, esas personas conocerán de Cristo. Y dice la palabra que aquel que gana almas bien está haciendo. Así que, hermano, tú y yo debemos de tener esa compasión por esas personas. Tú y yo debemos ir y predicar las buenas nuevas del evangelio. Tú y yo somos esos Jeremías a quien Dios nos ha escogido, a quien Dios nos ha dicho: yo te he escogido para que vayas a todas las naciones y prediques de la palabra de vida. Así que, hermano, si tú lo crees, ponte de pie. Si tú lo crees, ponte de pie. Y vamos a orar. Ahí donde tú estás, hermano, deja allí tus cosas y cierra tus ojos. Hoy entremos a la presencia de Dios, y seguramente ahí Dios puso en tu corazón ya algún familiar. Seguramente inclusive hasta el Espíritu Santo te dijo: has pasado de largo ante esta persona, ya no más. Hoy, hermanos, cerremos ahí nuestros ojos y abramos nuestra boca. Ahí oremos en voz baja, sin molestar al de al lado, pero sí que nos escuche Dios, hermanos. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos has enseñado a cada uno de nosotros que nosotros, Señor, somos como esos Jeremías, Señor. Que Tú cuando nos escoges, papá. Tú no ves en nosotros, bendito Padre, las limitantes que nosotros tenemos, bendito Dios. Tú no ves si nosotros somos de corta edad. Tú no ves si nosotros no tenemos estudios, si no tenemos, Señor, o venimos de alguna buena familia, o no tenemos dinero. No, Señor, tú no ves eso en nosotros. Tú lo que miras el corazón, papá. Y hoy te pedimos, bendito Padre, primeramente bendito Padre, quita todos los límites que el enemigo ha puesto en nosotros, papá. Ya no más, Señor, ya no más esos límites de que no sé hablar en público. Ya no más esos límites, Señor, de que me da miedo, Señor, hablar de tu palabra, de que no tengo estudios,
estudios de que no sé qué voy a decir. Ya no más, bendito Padre, ya no más, bendito Dios, porque nosotros no vamos solos, bendito Dios, sino tú vas con nosotros, papito lindo. Y también, Señor, quita, Señor, todo ese temor, papá, ese temor, Señor, que muchas veces nos quiere traer a nuestro corazón el enemigo, Señor, infundiéndonos ese miedo para predicar tu palabra. Hoy te pedimos, Padre mío, quita ese miedo, papá, quita ese miedo, bendito Dios. Hoy te pido, Señor, que por favor, Señor, nos des la fuerza y la fortaleza, Señor, para predicar tu palabra, papá. Que sepamos, Señor, que no vamos solos, Señor, sino vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vamos en tu nombre, papá, que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, porque el Espíritu Santo, Señor, es quien hablará a través de nosotros, bendito Padre. Tú nos has puesto sobre naciones, papá, nos has puesto sobre esas naciones para poder derribar, Señor, para poder plantar, Señor, para poder hablar las buenas nuevas, papá. Y hoy te decimos, papá, si nosotros te somos útiles para predicar tu palabra, Señor, a esas personas que aún no te conocen, hoy te decimos, heme aquí, Abba Padre, envíame a mí, papá. Ya no quiero más, Señor, quedarme callado, papá. Veo, Señor, cómo mi esposa, Señor, se está perdiendo. Veo cómo mi esposo, Señor, se está perdiendo, se está alejando. Mis hijos, Señor, se están yendo de casa, papá. Veo, Señor, cómo inclusive el matrimonio de mis padres, Señor, se está perdiendo, Padre, y no estoy haciendo nada. Pero hoy, papá, hoy, a partir de hoy, Señor, voy a luchar de rodillas, papá, y voy a predicar tu palabra, Señor, a todas aquellas personas, bendito Padre. No me quedaré callado, papá, porque promesa tú me has dado, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy te damos gracias, Señor, porque creo, Señor, que tú nos has dado, Señor, ahora a nosotros la fortaleza, la fuerza de predicar tu palabra, de ya no tener más miedo, Señor, sino ahora, Señor, ir confiados y saber, Señor, que el león de la tribu de Judá irá con nosotros, que el Espíritu Santo hablará a través de nosotros y que no ganaremos solamente a la persona que le estamos predicando, sino ganaremos generaciones, y en esas generaciones está nuestra familia. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Haz la carne en nuestra mente y nuestro corazón, y que no seamos nada más oidores, sino también hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Súper bien, gloria.